Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? En victoria, amén. Nuestra hermana Silvia, así tenemos que estar, en victoria. Aunque por dentro se nos pueda desmoronar todo, pero nuestros labios siempre tienen que confesar que estamos bien, hermano. Porque si nosotros confesamos derrota, vamos a vivir siempre de esa misma forma. Si confesamos bendición, las bendiciones de Dios siempre van a estar sobre nuestras vidas. Quiero invitarle inmediatamente a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Gracias te damos, Padre Celestial. En esta noche, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de tomar tu palabra, de hablar en tu nombre, Señor, no en nombre nuestro, no lo que nos parece, no lo que creemos, Señor, sino lo que tu palabra en esta tarde nos quiere hablar. Toma el control de mis labios, de mi mente, de mis sentimientos y aún de mis emociones, Señor. Y toma mis labios para que a través de ellas, Señor, tú puedas hablar a tu pueblo. Habla al Espíritu, Señor, de cada uno de tus hijos que están aquí. Porque tu palabra, que es espiritual, Señor, sabrá, Señor, traer lo que tus hijos, lo que tu pueblo, lo que tu iglesia necesita en esta noche, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el tema de esta noche es vasijas vacías. Ustedes saben que en la Biblia encontramos muchas historias bonitas, agradables, como historias un poco tristes, de desafíos, de dificultades, de victoria y de todo. Todos los que hemos nacido en hogar cristiano y hemos sido muy pequeños, hemos asistido a la escuela dominical, en donde hemos aprendido las historias, muchas de ellas cantando, muchas de ellas que nos ha explicado nuestro maestro, y hemos crecido así con las historias de David, con las historias de Daniel, con las historias de José, con las historias de la viuda, con las historias de Elías, que hizo que lloviera cuando no había, que mató a los sacerdotes de Baal, que hizo que caiga fuego del cielo. Historias hermosas que cuando tú te introduces a la historia que tú estás leyendo, como que te haces parte de esa historia y tu vida es edificada. Tu vida es edificada cuando tú ves lo poderoso del Dios que tú estás sirviendo el día de hoy. Lo bueno que es Él con nuestros antepasados, con la gente que vivió generaciones atrás. Y vemos cómo Dios libró a un Daniel, cómo Dios libró a un Moisés, cómo Dios libró a un José. Así que la Biblia está llena de historias maravillosas, hermosas. Y una de esas historias es la que yo te quiero contar hoy día, que tú ya lo sabes, que es acerca de esta mujer. En este relato de esta historia hay 2 personajes, hermanos. El primer personaje vemos a una mujer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que esa mujer había enviudado. Esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer se quedó desamparada, se quedó sin provisión, tenía inseguridad, no sabía lo que iba a pasar con ella. Desde el momento en que su esposo fallece, ella tenía hijos que sustentar. Y ustedes saben que en el contexto, en esos tiempos, la mujer no trabajaba. No es como hoy que la mujer trabaja. Tanto el hombre como la mujer están trabajando. Si por decir alguien enviudece, el hombre o la mujer puede continuar con su vida, puede continuar trabajando. ¿Por qué? Porque la mujer o el hombre siempre han trabajado. Pero no era así en aquel tiempo.
En aquel tiempo solo trabajaba el varón, y el varón era el que se encargaba de suplir las necesidades de su casa. Era el que se encargaba de poner el alimento en su mesa. Era el que traía el sustento para la esposa, para los hijos, para todos los que vivían en esa casa. Era la cabeza del hogar, el sustentador, el protector. Era el varón, era el hombre. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, cómo esta viuda, al quedar viuda, al morir su esposo, se quedó en la orfandad, se quedó desamparada? Porque ella no sabía trabajar como de repente hubiera podido hacerlo, porque ella solo se dedicaba a la casa, solo se dedicaba al cuidado de los hijos. Y dice la historia que esta mujer se sintió tan desamparada que tuvo que recurrir al profeta. Y el segundo personaje en esta historia es el profeta Eliseo. ¿Cuántos conocen a Eliseo? Que tiene varias historias. Esta es una de las historias. Entonces, Eliseo era un profeta. ¿Quién es un profeta? El profeta es aquella persona que habla de parte de Dios. Eliseo era un profeta que hablaba conforme al corazón de Dios. En otras palabras, era la voz de Dios que direccionaba, que hablaba, que enseñaba, que guiaba a todo un pueblo. La voz del profeta era la voz de Dios. Eso era. Y hasta el día de hoy, que es a través de los pastores, es cuando Dios toma la vida de los pastores, habla, se predica, se enseña, también funge de profeta un pastor. También tenemos el don como profeta, el don de profecía, gente que tiene ese don sobre ellos y que lo administran como profecía. Eliseo era un profeta poderoso en su tiempo, y el esposo de esta viuda trabajaba junto con Eliseo. Si ustedes ven la parte de los primeros versículos que hemos dado lectura, ahí dice, era temeroso de Dios. Y esta mujer, cuando queda viuda, seguramente, hermanos, se asustó mucho de saber qué va a pasar ahora con ella y qué va a pasar con sus hijos. Aparte de que habían quedado viuda, hermanos, la situación económica de esta familia era bien complicada y bien difícil. ¿Por qué? Porque habían contraído deudas. Ella estaba con deudas, el esposo lo dejó endeudada. Imagínense ustedes ese contexto de ese tiempo. No tenían para comer, no tenían para sustentarse, y encima tenían acreedores que iban insistentemente a cobrarle a su casa. El acreedor es aquel al que tú le debes algo, ya sea porque te prestó, ya sea porque te vendió algo. La cosa que registra la Biblia de que ella con su esposo habían adquirido las deudas. Y al quedar desamparada, al quedar sola, huérfana de esposo prácticamente, entonces ella tenía que afrontar las responsabilidades que había adquirido junto con su esposo. Y desde allí ya era complicada para ella hacer todo eso, porque ella tenía que ver en primer lugar cómo iba a sustentar a sus hijos, cómo iba a darle de comer, cómo iba a sacarlos adelante. Ahí dice, habla de 2 hijos, no sabemos si solamente tenían 2 o de repente tenían más hijos, pero ella dice, si yo no pago mis deudas, si yo no le doy al acreedor lo que me ha dado, él se va a cobrar con mis hijos. Era una situación triste, desesperante. Esta mujer llegó a estar en una situación de necesidad. Estaba necesitada, estaba desamparada, no sabía qué hacer. Posiblemente empezó a ver en su casa lo que tenía y quizás empezó a vender las cosas que había en su casa. Quizás empezó a deshacerse de algunas cosas que creía ella no necesarias y que quería solucionar el problema que tenía en ese momento. Pero los acreedores estaban presentes ahí.
tocándole la puerta, cobrándole, amenazándole, diciéndome, me tienes que pagar, me tienes que dar lo que me debes. Si no me pagas, y posiblemente hasta le pusieron una fecha, hermano. Si no me pagas tal día, si no me pagas tal mes, yo voy a venir y voy a llevar a tus hijos y tus hijos van a ser esclavos, van a trabajar para mí. Nunca más vas a volver a ver a tus hijos. El marido muerto, viuda, necesidades económicas, no tenía para pagar sus deudas y encima la mujer se iba a quedar desamparada porque ni siquiera sus hijos iban a estar a su lado. ¿Te puedes imaginar qué desesperación de esta mujer? Puedes ponerte en los lugares de ella. Pongamos nosotros en los zapatos de esta mujer como estaba. La mujer recurrió al profeta. Dijo, bueno, ¿quién me va a ayudar? Yo necesito que me ayude. Posiblemente fue a un familiar, quizás le cerraron las puertas, quizás un vecino. Yo no sé, yo creo que ella no se quedó con los brazos cruzados e intentó hacer su parte para poder dar solución. Pero veo que no solucionó nada. No solucionó nada porque vemos que ella tuvo que recurrir al final al profeta de Dios. Y cuando se acerca a Eliseo le dice, mira lo que está pasando conmigo. Esta es mi situación económica. Van a llevar a mis hijos esclavos. Voy a perder a mis hijos. Ya perdí a mi esposo. Ya perdí mi sustento, ya perdí mi provisión, ya perdí mi seguridad. Ya no tengo quien me sustente. Ya no tengo quien me ayude, ya no tengo quien me dé lo que yo necesito. Y ahora estoy a punto de perder lo único que me queda, que es valioso para mí, que son mis hijos. Seguramente esta mujer llegó con tanta desesperación a pedir ayuda, a buscar la ayuda y a buscar la solución en el hombre de Dios, en el profeta. Porque ella sabía y reconocía la autoridad espiritual que Eliseo tenía. Y sabía que ella, aparte que había buscado toda la solución humana y todas las puertas le cerraron, y ella dijo solamente, el único que no me va a cerrar las puertas va a ser Dios. Y tengo que ir a tocar su puerta para recibir la ayuda que yo necesito de Él. Él me va a dar la respuesta, me va a dar la solución. El hombre de Dios va a tener que tener una palabra para mí, va a tener que darme una solución. Yo necesito soluciones urgentes por la situación que yo estoy pasando, por la necesidad que yo estoy pasando. Entonces, cuando el profeta escucha su situación de esta mujer, el profeta le hace una pregunta a esta mujer. ¿Y qué le dice el profeta? Le dice, ¿qué tienes en tu casa?, le pregunta. Imagínense, es una pregunta, podríamos decir, una pregunta, no sé, algo rara. Porque si él sabía que esta mujer no tenía esposo, que ya había enviudado, ¿qué cosa podría tener en casa? Yo creo que no tenía nada. Quizás tenía la ropa de su cuerpo y solo a sus hijos. Y no tenía nada. Y cuando ella iba a decir, no tengo nada, profeta, en casa, ni siquiera para vender algo y pagar mi deuda, en ese momento ella se acordó y dijo, solo tengo una vasija de aceite. Solo tengo una vasija con un poco de aceite. Un poco. Ese poco no sabemos si fue 1 litro, 2 litros, 1/4 de litro, o no sabemos exactamente cuánto arrojaba en medida el aceite, pero tenía una vasija. Pero cuando habla de poco, seguramente era bastante poco. Lo que significaba esas palabras, era poco. Lo último que le quedaba, lo último que su esposo le había dejado, una pequeña cantidad de aceite en una vasija. En ese momento el profeta le habla y le sigue orientando, le sigue diciendo lo que esta mujer tenía que hacer. Solo poco aceite la mujer decía tener. Nosotros podemos decir hoy día, pero bueno, el aceite es barato,
lo podemos conseguir en la tienda. Si me voy al mercado puedo comprar aceite. ¿Cuánto está un litro de aceite? 5, 6 soles, 7 soles. Es súper barato el aceite. Hoy en nuestro tiempo lo vemos así, pero en el tiempo de aquella mujer, cuando esta mujer vivió en ese tiempo, el aceite era algo valioso. No era barato, era valioso. ¿Y sabe cuáles eran, en qué forma antes podían usar el aceite? Habían 3 formas de cómo usaban en la antigüedad el aceite. En primer lugar, lo usaban para alumbrarse, para tener luz. Ponían aceite en su lámpara y prendían luz. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 insensatas? Ellas dicen que tenían su lámpara encendida. 5 de ellas estaban encendidas su lámpara porque tenían el combustible necesario que hacía que sus lámparas permanecieran encendidas. Pero habían 5 mujeres, 5 vírgenes que sus lámparas se estaban apagando, que su luz ya no estaba brillando, porque el aceite, porque el combustible que se usaba en aquel tiempo estaba menguando y estaba bajando. Cuando ellos escucharon de que se acercaba el esposo, que ya venían porque ellos estaban esperando al esposo para poder entrar y tener las bodas, lo que habla en los evangelios, estas mujeres se despertaron y pidieron que por favor les regalasen o les prestasen un poco de aceite, porque sus lámparas estaban ya apagándose. Por favor, dame de tu aceite, préstame de tu aceite, véndeme tu aceite, porque mi lámpara se apaga y no podemos permitir que nuestra lámpara esté apagada ni en oscuridad. Necesitamos que haya luz. Y estas mujeres sensatas, porque la Biblia dice sensatas, y ve que fueron muy sensatas y muy prudentes, le dijeron: no podemos darte, porque si nosotros te damos un poco de nuestro aceite para que tu lámpara siga encendida, nos va a faltar a nosotras. Y ¿sabes qué? Para que no te falte ni a ti ni a mí, ve y compra el aceite, el combustible que necesitas para que tu lámpara siga encendida. Y ya saben ustedes en qué terminó la historia. Entonces, estas 3 cosas con las cuales se usaba el aceite en aquel tiempo era para alumbrarse en primer lugar, para que tengan luz, para que tengan claridad. La segunda forma de cómo usaban el aceite, hermano, era para el alimento, para alimentarse. Con el aceite podían cocinar, con el aceite podían hacer sus panes, con el aceite podían hacer sus potajes, para sustentarse, para alimentar su cuerpo. La tercera forma de cómo usaban el aceite era para curar sus heridas. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano cuando encontró en el camino a un hombre que había sido asaltado por los ladrones? Dice la palabra de Dios, dice que él curó sus heridas con aceite. Entonces el aceite era usado para curar las heridas, porque tenía propiedades especiales, los cuales hacían que las heridas podían curar. 3 características muy importantes por lo cual el aceite era muy valioso. Servía para dar luz, servía para dar alimento y servían para curar las heridas. Manténgalo eso en su pensamiento y en su mente, porque eso nosotros lo vamos a seguir usando más adelante en la historia que les quiero a ustedes relatar, o les estoy relatando a ustedes. Eliseo le pide una cosa a la mujer. Le dice: ¿sabes qué vas a hacer? Cuando él escucha que solamente tiene una vasija con un poco de aceite, Eliseo le dice: ve a casa de tus vecinos y busca que te presten muchas vasijas. Muchas, no pocas. Él le dijo varias vasijas
muchas vasijas, que te preste. Entonces era una indicación un poco rara del profeta que le estaba diciendo a esta mujer que hiciera. Pero ¿saben qué? Esta mujer, por la necesidad que ella tenía, ella fue capaz de hacer todo lo que el profeta le decía. Y no le importó sentir quizás vergüenza de tocar la puerta de sus vecinos y pedir que le dieran o le prestaran las vasijas. Quizás ella tuvo que tragarse su vergüenza, su timidez de estar tocando las puertas para que por favor le dieran y le proporcionaran las vasijas que ella necesitaba. Porque era necesario esas vasijas, porque el profeta le había dicho: busca vasijas que estén vacías, y entra en tu casa y cierra tu puerta. Le dijo así. Entonces la mujer fue, buscó todas las vasijas que tenía que encontrar. La necesidad que tuvo esta mujer, hermanos, lo hizo para que ella pudiera salir quizás de esa vergüenza que ella tenía y buscar lo que ella necesitaba. Y es que cuando tú y yo, hermanos, estamos en necesidad, y cuando le hemos agotado todo, cuando hemos buscado soluciones en todos los lugares, en todas las personas, y no hemos encontrado esas soluciones, muchas veces, hermanos, tenemos que hacer cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a hacer. Por ejemplo, cuando alguien se queda sin esposo, ya sea por ser viuda, o ya sea porque lo dejó el esposo, se separó, y esta mujer que nunca estuvo acostumbrada a trabajar, que nunca estuvo quizás de poder ir a casa de sus padres con sus hijos y decir que por favor le dieran algo de comer a sus hijos, tiene que hacer eso. Tiene que hacer cosas de repente que le avergüencen. Tiene que hacer cosas que ellas se van a sentir mal. Pero cuando está la necesidad apremiante y cuando se trata de tus hijos, muchas veces tenemos que guardar nuestra vergüenza, hermano, para dar solución a lo que estamos pasando, a la necesidad que estamos pasando. Entonces la necesidad despierta un sentido de urgencia. Nosotros tenemos urgencia, yo tengo que solucionar esta situación, lo tengo que dar solución. Y mi necesidad me lleva a buscar, a tocar, a encontrar, a tratar de encontrar la solución, la ayuda. Y la mujer hizo eso. Buscó en sus vecinos lo que el profeta le mandó. Vasijas vacías, hermano Marcial. Vasijas vacías. Le dijo vacías. No le dijo llenas, sino le dijo vacías. Vamos a leer al versículo 4, hermano, del 4 al 7. Y dice así: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando esta mujer consigue todas las vasijas que el profeta le había ordenado conseguir, va emocionada, contenta, feliz, y le dice: profeta, ya hice lo que tú me dijiste. Las vasijas ya están en mi casa, ya están ahí. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es la indicación que tú me vas a dar? Y el profeta le empieza a decir: el aceite que tú tienes en tu vasija, el poco aceite,
vas a empezar a echarlo en las vasijas que te han dado tus vecinas. Pones una vasija, vacías el aceite se va a llenar. Pones otra vasija, vacías el aceite y se seguirá llenando. Y dice la Biblia, hermanos, que todas las vasijas que esta mujer llevó a su casa, que había pedido prestado a sus vecinos, todas fueron llenadas, colmadas con ese pequeño, quizás cuarto de aceite que esta mujer tenía. Tremendo lo que Dios hizo, tremenda la palabra que Dios le dio a esta mujer a través del profeta Eliseo, hermano. Con ese aceite, ¿qué iba a hacer con ese aceite esa mujer? Lo iba a vender. Puso un negocio de venta de aceite. Pagó sus deudas y le dijo: con el resto que te sobra vas a vivir tú y tus hijos. Un negocio redondo le dio Dios a esta mujer, hermano, que le sacó de sus deudas, que le sacó de su pobreza, que le sacó de su desamparo, de su falta de provisión, de su falta de seguridad, porque esta mujer simplemente había tenido su seguridad en su esposo. Pero hoy se estaba dando cuenta, hoy estaba frente a sus ojos viendo cómo la provisión, la protección, la seguridad no venía necesariamente de su esposo, sino que venía de Dios, venía de una palabra que Eliseo había dado. Porque yo sé que esa palabra la dio Dios, no se la inventó. Él no inventó soluciones para darle a esta mujer. Él tuvo que escuchar el corazón de Dios, tuvo que escuchar la indicación de Dios, tuvo que decirle: Señor, ¿ahora qué hago con esta mujer? ¿Cómo la ayudo a salir de la situación en la que se encuentra de desesperación? ¿Cómo puedo ayudar si yo sé que esta mujer tuvo un hombre temeroso que sirvió a mi lado junto a mí para honrarte, Señor? Y Dios le da esta estrategia, hermano. Qué maravilloso que tú vayas a tu casa y que empieces a sacar el arroz, el aceite, el azúcar, el pan, las carnes de tu refrigeradora, y que no se acabe. Que llegue el mes y que pase el mes y que siga habiendo más carne, que pueda haber más arroz en tu despensa, que cada vez que tú vas a cocinar y tú vas a buscar la sal, los fideos y todo lo que tú necesitas para cocinar, todos tus recursos que necesitas de gastronomía para cocinar, siempre esté fluyendo, que nunca se esté agotando, que no se acabe. Qué tremendo milagro, hermanos, que Dios hizo en el pasado. Por eso yo te digo que la Biblia está llena de historias hermosas, hermanos, con finales hermosos, que te animan, que te motivan a confiar tu seguridad o en lo que Él te pueda. A raíz de difícil que yo pasé a seguridad, yo no entré a causa de mi situación, porque yo veía que no me podía valer por mí misma. Y cuando yo pensaba, hermanos, porque a veces los pensamientos de las esposas pueden venir, no sé si puedes compartir conmigo o simplemente yo soy la excepción, no lo sé, pero quizás tú hoy que estás mujer aquí, y si tú alguna vez has puesto o se te ha cruzado por tu mente y has pensado y has dicho de esta manera: ¿qué pasaría si mi esposo se muriera? ¿Qué pasa si es que ya no tengo a mi esposo quien me sustenta, quien me da? Yo en ese caso, yo ya no trabajaba. Yo por la enfermedad me quedé en casa. Mi esposo me sustentó, me cuidó, me dio, me proveyó todo. Entonces yo estaba frágil completamente y me sentía desvalida si es que yo no lo tenía Él a mi lado, proveyéndome para todas mis necesidades. Yo por mi invalidez me sentía de esa forma, de esa manera. Y cuando se me pasaba por mi mente y el decir: ¿qué pasaría si mi esposo un día llegara a morir? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a sustentar? Por mi condición. Y me sentía abrumada. Y sufría antes de tiempo de lo que podía pasar. No sé si quizás a ti te ha pasado y te puedas haber sentido de esa forma, hermano. Pero
Cuando yo empecé, yo lo compartí a mi esposo y le decía, Jorge, yo siento esto. Hermano, y era tanta la tristeza y la desesperación que yo sentía, que cuando yo a él le compartía, yo lloraba. Y parecía que como que yo estaba experimentando su muerte, como que estaba viviendo anticipadamente que él ya no estaba conmigo, que ya no estaba a mi lado. Y recuerdo que una vez estuvimos en un restaurante y estuvimos comiendo y yo le dije, yo no quisiera que nunca te llegaras a morir, porque si tú te mueres, ¿qué va a ser de mí? Estaba en ese tiempo pero tan sensible, estaba tan frágil, hermano, me sentía como tan desvalida. Y mi esposo me dijo, pero ¿por qué piensas así? Así me llegara a pasar lo que me tenga que pasar, tú no puedes dudar de Dios, porque yo no soy tu seguridad. Tu seguridad tiene que ser Dios. Y él siempre trabajaba en esa área en mí. Y cuando yo entendí, dije, es cierto, Señor, yo no puedo poner mi confianza en Él, porque hermano, el hombre te puede defraudar. Hoy puedes tener a tu esposo, pero mañana no sabes qué puede pasar. No sabes lo que no depara en el futuro. Pero cuando nuestra confianza, hermanos, está en Dios, tú sabes de que pase lo que pase, que Dios siempre va a ser tu proveedor, que Él siempre te va a sustentar, hermano. Si sustentó a Elías enviándole a los cuervos para que le mantuvieran, para que le dieran alimento cuando no había lluvias sobre esa tierra, cuando había sequía, Él lo sustentó, hermanos, dándole pan, dándole carne, dándole agua. Lo sustentó por 3 años y medio, hermano. ¿Acaso no puede ser Dios lo mismo con nosotros? Mira la historia hermosa que yo te estoy contando de esta viuda, cómo Dios solucionó su problema financiero, su problema económico. Y esa es una historia muy bonita, muy hermosa, en la cual nosotros tenemos que aprender, hermanos. Para que estas vasijas, para que este aceite pudiera llenar las vasijas, había una característica, hermano, en las vasijas. Yo quiero que ustedes me digan cuál era esa característica principal que tenía que tener esta vasija, hermano Marcial. ¿Qué características vemos que tenía que tener esta vasija? Juliana, Matthew, a ver si están comprendiendo, si están hilando conmigo, Enrique. Esa era la característica. Esa era la única, como se dice, el único motivo para que el aceite pudiera llenar esas vasijas, es que tenían que estar vacías. Porque si estaban llenas, de nada le iba a servir a esta mujer, ¿verdad? De nada le iba a servir. Ahora la pregunta es, ¿de qué está llena tu vasija? El aceite simboliza el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la provisión de Dios, la abundancia de Dios, las necesidades suplidas en Dios. Ese es el aceite, hermano. La vasija es cada una de nuestras vidas. Tú eres una vasija, yo soy una vasija. Ahora, ¿tus vasijas están llenas o tus vasijas están vacías? Y el tema que yo te di hoy día eran vasijas vacías. Vasijas vacías. Necesitamos estar vacías nosotros. Pero ustedes podrán decir, pero pastora, ¿cómo es eso de vacía? No entiendo. Tenemos que estar vacías y ya te voy a explicar ahora lo que continúa. Cuando tus vasijas están vacías, va a ser motivo de poder ser llenadas. ¿Y quién es el que va a llenar tu vasija? ¿Quién es el que va a llenar tu vida?
es Dios, hermanos. Si tú no estás llena de Dios, tienes que estar llena de otra cosa. Son dos situaciones aquí. O estás llena de Dios, o otras cosas están llenando tu vida. Otras cosas están llenando tu vasija. Y yo quiero hoy decirte a ti, ¿cuáles serán esas cosas que hoy están llenando nuestros corazones? Que hoy están llenando nuestras vidas. La primera, hermana, cosa que yo encuentro que llena nuestras vidas es la vergüenza. Es la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? ¿O la vergüenza a qué, hermano? Cuando el profeta le dice busca vasijas vacías, solamente le dijo vacía. El profeta no le dijo que las vasijas estén perfectas. No le dijo que las vasijas estén limpias. No le dijo que las vasijas estén decoradas. No le dijo consigue vasijas bonitas, agradables, relucientes, que se vean hermosas por fuera. No le dio esas características. Solo le dijo vacías. Vacías. Solo eso era la única característica que necesitaba. ¿Qué nos dice hoy la palabra, hermanos? Tú como vasija, tú como vida. Que cuando nosotros venimos a Dios, que cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermano, no tenemos que acercarnos perfectos. Que no tenemos que, es más, ni siquiera acercarnos limpios, ni decorados, ni hermosos por fuera. No, hermano. Muchas veces, hermano, nos vamos a acercar al Señor de una manera muy distinta, hermano. Lo que nos va a producir vergüenza por nuestra condición en la que muchas veces nos acercamos a Dios. Hay muchas personas que dicen yo no quiero ir a la iglesia, yo no voy a poder cumplir con la iglesia. Es muy difícil los estándares de poder mantener una espiritualidad en la iglesia. Es difícil, para mí no es la iglesia porque yo soy pecador, porque soy infiel, porque no catalogo, no tengo los requisitos, no cumplo los requisitos necesarios para poder ser hijo de Dios y para acercarme a la presencia de Dios, que es un Dios santo. ¿Y quién cataloga, hermanos? ¿Quién puede presentarse delante de Dios sin manchas y sin arrugas? ¿Quién puede permanecer ante su presencia, hermanos, sin que podamos tener cosas en nuestros corazones, situaciones en nuestras vidas? Y muchas veces, hermanos, la vergüenza que está llena tu vida, mi vergüenza que está llena en nuestra vida, no nos deja que nos acerquemos para que podamos ser llenas de Él. ¿Cuántas veces tú has prometido a Dios que le vas a servir? ¿Cuántas veces yo le he prometido y le digo, Señor, yo voy a consagrarme? Ya estamos a punto de terminar este año 2019 y cada finalizar de año es lo mismo, que podemos decir, este año yo te voy a servir, este año yo me voy a consagrar, este año voy a ser una mejor hija tuya, me voy a comprometer con la iglesia, me voy a comprometer con servirte. Y hemos hecho promesas y promesas, hermano, que hemos sido sinceros. Yo no digo que tú no eres sincero, yo no digo que yo no soy sincera, porque cuando yo me he presentado ante Dios con mis promesas de decirle que no le voy a fallar, que lo voy a amar, que lo voy a servir, yo he sido sincera. Yo no lo he mentido a Dios, y yo sé que tú tampoco, cuando has llegado al altar del Señor, tampoco le has mentido a Él, y has sido sincero de decirle que vas a ser una mejor hija de Él y que lo vas a amar con todo tu corazón. Nadie tiene duda de eso, ni Dios tampoco. Pero cuando llega el día siguiente, o cuando llega el siguiente año, lo que un día prometimos en el altar, no lo cumplimos. Y le volvemos a fallar a Dios. Y le volvemos a fallar a Dios y a cometer cosas que a Dios no le agradan.
Y hermano, y nos sentimos avergonzados porque le hemos fallado una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas promesas no hemos cumplido? ¿Cuántas promesas que tú y yo le hemos hecho en su presencia no hemos podido cumplir? No hemos dado la talla, simplemente no hemos dado la talla de hijos. Y le hemos fallado, y muchas veces hemos llorado en el altar, pidiendo perdón, sintiendo esa vergüenza cargando dentro de nosotros. Y le hemos dicho, te hemos fallado, creo que Dios ya no va a confiar en mí. Y pienso que Dios ya, por el mismo hecho de mis faltas, de mis fallas y de mis debilidades, ya no creo que de verdad que Dios pueda mostrar su misericordia para conmigo. Y eso ha hecho, hermanos, que nosotros nos alejemos de Él y no vayamos para llenarnos de Él. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que tú no necesitas venir de un trasfondo, hermano, espiritual, que tú no necesitas estar quizás en perfección, porque no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de tu condición, no se trata de cómo tú estés, sino se trata de Jesús, hermano. Se trata de la obra que Él hizo en la cruz, que todos somos imperfectos, todos. Mañana seré imperfecta, mañana seré débil, mañana lo fallaré. Pero no se trata, hermanos, de ti, no se trata de que podamos mirar a Él, al perfecto, al que todo lo perdona, al que tiene misericordia, al que muestra su gracia, al que muestra su favor para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que luchar con esa vergüenza, tenemos que quitar esa vergüenza de nuestra vida que nos está impidiendo que podamos ir a su presencia y que podamos decir, Señor, yo quito mi vergüenza, yo saco esta vergüenza de mí, quiero vaciar mi corazón para que tú puedas llenar mi vida. Porque acuérdate, si tu vasija está llena, no puede ser llenada del aceite de Dios, no puede ser llenada de la presencia de Dios, no puede ser llenada del Espíritu Santo si tú tienes y mantienes eso que está carcomiendo tu corazón. Y la segunda cosa de la cual nosotros nos llenamos, hermano, es de la incredulidad. La incredulidad, dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Hemos escuchado experiencias de otros, de personas, de hermanas, de hermanos. Y los que hemos nacido en cuna cristiana hemos escuchado las experiencias que nuestros padres han vivido en el Señor. Cómo les ha bendecido, cómo les ha ayudado, cómo les ha dado paz, cómo les ha dado solución a sus problemas. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado en ellos. Porque hemos nacido en hogar cristiano, en cuna cristiana, y de pequeños hemos estado relacionados a un Dios que ha obrado en la vida de tus padres. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Yo puedo creer por lo que Dios hizo en la vida de mis padres. Y muchas veces nos llenamos de incredulidad y pensamos de que Dios no va a poder hacer lo que hizo en el pasado por mí. Y podemos decir, qué lindas son esas historias, qué bonita historia, lo final es hermoso. Pero ¿será que Dios también puede bendecirme? ¿Será que Dios también puede sanarme? ¿Será que Dios también me puede prosperar? ¿Me puede solucionar mi problema, mi necesidad? ¿Será que Dios lo puede hacer? Y nos llenamos, hermanos, nuestro corazón de duda, de incredulidad, de desconfianza. Y estamos llenos nuestro corazón de eso. Y no podemos ser llenos del aceite de Dios. Tenemos que empezar a desocupar nuestra vasija. Necesitamos sacar de nuestra vasija la vergüenza, la incredulidad, la duda. Tenemos que sacarlo de acá, de nuestro corazón, para que se vaya vaciando nuestras vidas a tal punto. Nosotros tenemos que quedarnos vacíos. Esa es la característica, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo va a llenar las vidas. Cuando te vea vacía y necesitada y que corras a su presencia,
Él va a llenar nuestra vida. Pero mientras nos vea llena de tantas cosas, no puede llenar. Lo que está lleno no puede ser llenado. Tiene que derramarse, tiene que volcarse, tiene que salir para que pueda llenarse con algo fresco, como es el aceite, la presencia de Dios. Y la tercera cosa, hermanos, que nos causa que nosotros estemos llenas y que Dios no puede llenar nuestras vidas son las distracciones. ¿Las distracciones de qué? ¿Cómo? Hoy, hermano, en esta generación, las redes sociales han invadido, hermano, prácticamente toda la tierra. Y nos hemos distraído. De repente, cuando hemos estado orando, cuando hemos estado alabando a Dios, y por ahí sonó el teléfono, una notificación, un WhatsApp, algo, el sonidito muy conocido del teléfono, y cuando estamos ya como que entrando a la presencia de Dios, como que ya sentimos el aceite de Dios que quiere llenar nuestras vidas, y escuchamos el celular que suena, y tú en ese momento no sabes qué hacer y dices, sigo buscando, sigo adorando, o el teléfono, y te sientes tentada y te jala, y dices, puede ser que sea algo urgente. Puede que sea alguien que está necesitando o algún trabajo o algo, y corres y chapas el teléfono y te pones a mirar ahí. Aparentemente tú dices, va a ser solamente un minuto para ver, de repente es una urgencia, y después regresas a llenarte de Dios, a buscar a Dios. Pero ese minuto se transformó en un cuarto de hora, ese minuto se transformó en media hora, ese minuto se transformó en una hora, y estás entretenido y buscas una cosa y vas a otra cosa, y que la foto de fulano y de mangano, y que lo que te notificaron, y que lo que te hicieron, lo que te comentaron, y estás riéndote, estás entretenida. Las redes sociales están entreteniendo mucho nuestras vidas, hermano. Estamos llenos de todo eso, de estar pendiente de lo que hay en el Facebook, en el Instagram, de lo que hay en el WhatsApp. Estamos entretenidos en eso, hermano. Estamos llenos de todas esas distracciones. De que también estamos llenos, quizás los jóvenes que están acá, están llenos, hermano, en relaciones fuera de tiempo, en enamoramiento que no tienen ningún futuro, porque quizás no están en una edad de enamorarse. Y están perdiendo ese tiempo valioso de dar a una relación que no va a terminar en un altar, que es una relación que no va a terminar en un matrimonio. Y estás perdiendo ese tiempo que tendrías que tú usarlo para poder ser lleno de Dios. Hermanos, cuando uno es joven, cuando uno ha sido joven, hemos perdido, hermano, tiempo con relaciones que no llegaron a ser serias. Y pasamos tiempo y momentos con esa persona en lugar de haberlo pasado y haber aprendido a conocer a Dios. Hoy por hoy podemos vernos de esa forma, pero cuando éramos jóvenes, hermano, muchas veces no queríamos saber de Dios, no queríamos tener ese encuentro con Dios, no teníamos el interés de llenar nuestras vidas con su presencia, hermano. Y nos hubieron muchas distracciones en nosotros. Y esas distracciones, hermanos, que llenan tu vida, que llenan tu corazón, no pueden hacer para poder ser llenadas del Señor. Entonces son 3 cosas las cuales tu corazón pueden estar llenas: de vergüenza, de incredulidad o de las distracciones, hermano. Cuando pasa esta historia con un bonito final, ¿qué es lo que esta historia a mí me debe enseñar? Tengo que encontrar un mensaje, tengo que encontrar cómo voy a aplicar esta historia para mi vida. ¿De qué me sirve la viuda? ¿De qué me sirve el aceite? ¿De qué me sirve vaciar mi vasija? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué enseñanza yo tomo de esta palabra? Después que pasó esta historia, apareció una historia hermosa, hermano, y que yo considero que es la historia más maravillosa que le pasó a la humanidad, y ustedes la conocen perfectamente.
y en la cual yo no voy a abordar tanto. Pero fue la historia en cuando Jesucristo vino y tomó el lugar del madero para morir por ti y por mí y para resucitar, hermanos. Esa es la historia más hermosa que nosotros tenemos en este tiempo y la que nosotros guardamos aquí dentro de nuestros corazones. Después que Jesús murió en la cruz, hermano, Él resucitó. Todos sabemos que Él resucitó, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó cuando Jesús resucitó? Así como el profeta le dio indicaciones a la mujer diciendo que consiguiera las vasijas vacías, hermano Rubén, así Jesús le dio indicaciones a sus discípulos. ¿Y sabe qué les dijo a sus discípulos? Discípulos amados, yo voy a morir, yo voy a llegar a la cruz, me van a enterrar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y yo les pido una cosa, por favor, permanezcan en Jerusalén. Eso fue la indicación que Jesús le dio a sus discípulos, porque sabía cómo se iban a encontrar sus discípulos. Los discípulos pasaron, hermanos, 3 años con Jesús. Conocieron muy de cerca a Jesús. Compartieron con Jesús sus días, sus noches, sus amanecidas, sus alimentos, sus bromas, sus caminatas. Estos hombres llegaron a amar a Jesús. Estos hombres dejaron todo por Jesús. Dejaron sus oficios, dejaron su trabajo. Y quizás muchos de ellos dejaron hasta sus familias, sus padres, para ir en pos de Jesús, para seguir y ser discípulos de Jesús. Y cuando pasó su muerte, cuando Jesús murió y lo enterraron, ustedes se pueden imaginar cómo se sintieron los discípulos. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió la mujer después de ir a enterrar a su esposo, aquel que le sustentaba, aquel que le daba su alimento, aquel que lo protegía, aquel que le daba su sustento? Cuando ella llegó a su casa de regreso y ya no estaba su esposo más en su casa, ¿ustedes se pueden imaginar cómo habrá llorado esta mujer? ¿Podemos imaginarnos cómo lloraron los discípulos cuando ya no estaba su maestro cerca de ellos? Cuando se quedaron solos y se hacían la pregunta y decían, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Hemos dejado todo, no tenemos trabajo, hemos perdido todo, quizás nuestra familia también, todo, por seguir al Maestro, por seguir a Jesús. Jesús, estoy convencida que Él sustentaba a sus discípulos, Él les daba lo que ellos necesitaban. Porque se acuerdan que Él tuvo un tesorero. ¿Se acuerdan quién fue el tesorero? ¿Quién fue el tesorero? Hermano Rubén. ¿Quién fue el tesorero? Judas. Entonces, si hay un tesorero, había finanzas, había economía. Entonces los discípulos estaban seguros, posiblemente con Jesús, tenían toda la provisión, como esta mujer cuando estaba su esposo vivo, tenía toda su provisión. Pero cuando murió, estoy seguro que los discípulos, su corazón se llenaron de desesperanza, de tristeza, de angustia, de decir, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué pasará con nosotros ahora que ya no está el Maestro? Pero el Maestro les dio la indicación a ellos, lo que ellos iban a hacer cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó y se manifestó a sus discípulos, y ellos se alegraron de ver a su Maestro resucitado, pero les dio otra mala noticia. Porque quizás cuando ellos vieron que Jesús se levantó de entre los muertos, ellos pensaron de que iba a continuar su ministerio. Quizás ellos pensaron que iban a seguir cerca de Jesús, haciendo la obra, predicando, sanando a la gente, echando fuera a los demonios, como lo hacían cuando estaba Jesús. Pero Jesús tenía una mala noticia y una buena noticia que les tenía que dar. Y la noticia que le da, la primera mala noticia que le da a los discípulos, le dice: discípulos, yo vivo, ahora estoy vivo, pero ¿saben qué? No puedo seguir con ustedes. Me tengo que ir.
Me tengo que regresar de donde vine. Tengo que regresar a estar con mi Padre. Imagínense, habían perdido con la muerte y con el entierro a Jesús. Resucita, se alegraron porque ya estaba vivo y pensaban que todo iba a ser como antes. Y le da la mala noticia: no voy a estar, me voy. Y se acuerdan cuando Pedro le dice: pero ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas tú? Seguramente Pedro era la persona más intrépida que había dentro de los discípulos, el más aventado, el más aguerrido, el más, podríamos decir, pilas dentro de los discípulos. Es el momento para llevarles. Se tienen que quedar. Y Pedro le dice: pero Señor, nosotros queremos ir. Llévanos, por favor, porque queremos estar contigo. No queremos estar sin ti. 3 días habían pasado mal los discípulos, creyéndolo a Jesús muerto y que ahí se terminaba todo y que ahí se acababa todo. Así que ellos no querían perder nuevamente a su maestro. Pero Jesús le dice: lo siento, Pedro, no les puedo llevar a ninguno de ustedes. Y la buena noticia que Jesús le dice, con la indicación que le da: por favor, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque yo voy a mandar a alguien que va a estar con ustedes para siempre. Él va a hacer las veces, todo lo que yo hacía, Él va a hacer con ustedes. Yo no voy a estar físicamente, ustedes no me van a tocar, ustedes no me van a palpar, ustedes no me van a ver con los ojos físicos, pero yo voy a mandar a alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Y si yo no me voy a donde yo me tengo que ir, Él no puede venir a ustedes. Así que por favor, amados discípulos, quédense. No se vayan, quédense y esperen a la persona que yo les voy a mandar. Les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo. Y vamos a leer el libro de Hechos, hermano Antonio. Hechos capítulo 1, versículo 4. Jesús le dice: no se vayan, quédense. Ellos hubieran podido irse, hermano, porque desde el momento que le estaba dando la mala noticia de que ya no iba a estar con ellos, ¿para qué se iban a quedar? Quizás los discípulos empezaron a sentir temor. ¿Saben por qué? Porque en Jerusalén estaban viviendo los enemigos de Jesús, los que le habían dado muerte, los que le habían crucificado. Vivían en esa misma ciudad. Y seguramente ellos pensaban y decían: si nosotros nos quedamos en Jerusalén, también nos van a dar muerte, porque nos van a reconocer que nosotros somos seguidores de Jesús y vamos a terminar como nuestro maestro. Así que quizás ellos estaban pensando irse a otra ciudad, irse a otra aldea. Y Jesús le dice: no se vayan, por favor, es necesario que tienen que quedarse, quédense en Jerusalén. Y les pidió Jesús que se quedaran. ¿Y qué dice el 1:4, hermano Antonio? 4, versículo 4. Hechos 1:4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, los discípulos tuvieron la mejor noticia. Después de la resurrección de Jesús, tuvieron la mejor noticia de que ellos iban a recibir la visita, la presencia del Espíritu Santo, quien iba a llenar sus vidas. Hermanos, los discípulos estaban vacíos. Ellos estaban necesitados de la compañía de Jesús. Ellos estaban quedando huérfanos de nuevo, solos de nuevo.
estaban quedándose tristes. Y quizás, hermanos, en ese momento ellos se sintieron tan tristes y tan mal, se sintieron de repente con esa culpabilidad, como un Pedro de decir: yo negué a Jesús. Quizás los demás discípulos dijeron: nosotros le abandonamos a Jesús en el momento que Él más nos necesitó. Cuando lo prendieron los soldados, todos los discípulos se esparcieron, se corrieron, se escondieron, hermanos, y Jesús se quedó solo. Y en ese momento Jesús le dice: no se vayan, quédense, yo voy a mandar. El Espíritu Santo va a estar en lugar mío, y Él les va a consolar, Él les va a acompañar, Él les va a estar con ustedes para siempre. Nunca más estarán solos, nunca más se sentirán desvalidos, nunca más se van a sentir desamparados, nunca más se van a sentir abandonados, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Qué precioso, hermanos, que esta hermosa historia de los discípulos, que ellos también sintieron una gran necesidad, hermano, cuando su maestro murió, cuando le quitaron a su maestro, también ellos sintieron necesidad. Pero esa necesidad, una vez más, fue suplida por la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y hasta el día de hoy tenemos nosotros esa promesa en nuestras vidas. El libro de los Hechos no termina, sigue haciendo historia, porque ahí está tu historia, mi historia. Porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de la promesa que Jesús prometió que sería para nosotros, también será para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para todas las generaciones que vengan, hasta antes que venga Jesús, hermano, de nuevo a la tierra. Así que tenemos este Consolador que Él anhela, dice la palabra, nos anhela celosamente. Él desea llenarte, Él desea llenarme, pero hay algo que le impide que nosotros seamos llenados con su presencia. Es porque estamos llenos y necesitamos sacar lo que está llenando nuestro corazón. Así como el aceite de aquel tiempo, hermano, servía. Yo les dije, ¿para qué servía el aceite, hermano Enrique? Para dar luz, para dar alimento y para dar sanidad. El Espíritu Santo, hermanos, el símbolo del Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos da luz, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que nos enseña, porque Él es el que te va a ayudar a tomar las decisiones que tú necesitas tomar. Él es el que te va a guiar para que tú no te pierdas en este mundo. Él es el que te va a conducir, hermano, en esta vida. El que no va a permitir que tú te pierdas. Por eso Él es tu luz, Él es tu lámpara. Él va a alumbrar tus pasos, Él va a alumbrar tu camino, Él va a alumbrar tu vida, tuya y la de tus hijos. Por eso que el Espíritu Santo, como símbolo del aceite, nos da luz. Nos da luz para que nuestras lámparas estén encendidas, para que estén, hermano, con ese fuego alumbrando nuestras vidas y alumbrando nuestros pasos. El Espíritu Santo también es nuestro alimento, hermano. Cuando nuestra alma está hambrienta, cuando nuestra alma está necesitada, el único que puede saciar nuestra necesidad es el Espíritu Santo. Hoy en este tiempo las personas están buscando llenar sus vidas con cosas que perecen, con cosas que en esta tierra no tienen un valor eterno. Hay gente que está queriendo lograr muchas cosas, son profesionales, casas, terrenos. Nadie dice que no desees, anheles y sueñes con tener una calidad de vida, mejor vida y todo eso. Sí, es bueno. Pero hay personas que hoy están anhelando y deseando más que a Dios todas esas cosas, y van detrás del dinero, y van detrás de las riquezas, y van detrás de todo lo que quieren lograr. Y cuando lo logran, cuando tienen todo,
los disfrutan en ese momento, pero al pasado un tiempo corto vuelvan a sentirse insatisfechos, vuelvan a sentirse que quieren algo más, que les falta algo y que no son felices. Es porque solamente lo que puede llenar las vasijas de la gente, de las personas, es Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo. Así que Él es el alimento para nuestra alma, que nos va a alimentar, que nos va a saciar, que nos va, hermanos, a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces tú has tenido necesidad del Señor y has corrido su presencia y te has llenado de Él y has podido cubrir esa necesidad, esa ansiedad que ha nacido en tu corazón? Es porque el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros, que conoce tu necesidad, que conoce mi necesidad, Él sabe qué darte, cómo darte y en qué tiempo darte. Él lo sabe hacer, hermano. Y la tercera característica del aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo también, hermano, es nuestro sanador. El Espíritu Santo, le dijo Dios, una de las características hermosas que Jesucristo dijo del Espíritu Santo, que era nuestro consolador. Es el que te va a consolar cuando tu vida esté triste, cuando estés pasando momentos difíciles, cuando estés en aflicción, cuando estés en dolor, en tristeza, y cuando llores, es el Espíritu Santo quien te va a consolar. Ni siquiera tus padres, ni siquiera tus vecinos, ni siquiera tus hijos, ni siquiera ningún ser humano, por más sabio, inteligente y poderoso que pueda parecer en la tierra, podrá consolarnos, hermanos. Nadie puede consolar nuestras vidas, solo el Espíritu Santo, hermano. Solo la presencia de Él nos puede consolar. Pero para que Él pueda darnos luz, para que Él pueda ser nuestro alimento, para que Él pueda ser nuestra sanidad, hermano, Él necesita verte vacía de todas las cosas que nosotros cargamos en el día de hoy. Esa es la característica. Eso es lo que Él va buscando en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Cuando venimos cargados de tantas cosas, cuando está ocupando nuestros corazones situaciones, hermanos, aquí dentro de nuestro corazón, Él no va a poder llenarnos hasta que tú te vacíes todo lo que tú te tienes que vaciar. Vamos a orar al Señor en esta noche, hermano.